Mientras estaba pensando en una idea para un videazo, me puse a navegar un poquito por la hipermega red y recordé de varias veces que me topé con comentarios de gente que criticaban los videojuegos indie. Seguramente por ignorancia y por tener el pito chico. Así que hoy les voy a dar mi humilde opinión sobre la importancia de los juegos indie, como ya seguramente leyeron en el título. Empecemos. Bueno, como dije antes, la industria de los juegos indie hoy en día es algo que a mi parecer tiene una importancia que muchos ignoran. Cuando se hacen eventos en los que se tratan únicamente juegos indie, nunca faltan los cara de papa que comentan cosas como "Ay, no entiendo cómo se le da tanta importancia a juegos tan feos. Hagan algo mejor con gráficos 4K. Uy, uy". Sin entender lo que estos juegos le están aportando a la industria del gaming, y sobre todo a nosotros como jugadores. Hace poco pude empezar a jugar Hi-Fi Rush, para poner un ejemplo. Y sí, tranquilos, antes de que me digan "Ay, pero no es un indie". Ya lo sé, cara de batata, pero tampoco es un AAA. Sería más bien un AA, que son esos juegos que no manejan los mismos presupuestos que llevaría a ser un God of War, o The Last of Us, Zelda, etc. Lo que para los estudios de desarrollo representa mucho menos riesgo de pérdida, y a su vez representa poder intentar algo nuevo. Y es a eso lo que quería ir con la importancia de los juegos indie, ya que hoy en día son casi los únicos que intentan probar algo nuevo. Un parate primero. Quiero hacer un comunicado de prensa para decirles que jueguen Hi-Fi Rush. Puto juegazo. Hacía mucho que un juego no me hacía sentir tanta diversión de la más pura. Tantas ganas de hacer ¡pum! ¡Pam! ¡Capish! ¡Plaf! ¡Chiling! Bueno, fin del comunicado. Y volviendo al tema, no es que esté criticando a los desarrolladores de juegos AAA, sino que más bien es que la industria se volvió tan inmensa que los costos se fueron a la mierda. Miren esta orquesta. Esta es la orquesta que se usó para hacer la música de Final Fantasy VII Remake. Y por esto, a veces pienso lo increíble que es que la música de los videojuegos sea tan hermosa, mientras que la música mainstream hoy en día es esto. En fin, quería mostrar un poquito de mi odio a los pene chicos que arruinan la música. Te estoy mirando a vos, Bad Bunny, pedazo de cara papa, con forma de poronga. Y volviendo, nuevamente, en el Final Fantasy VII original participaron entre 100 y 150 personas. Y eso ya era un gran número para la época. Además, se gastó alrededor de $40 millones. Sí, 40 millones de mordacos, papá. Una guasada especialmente en ese momento. Estamos hablando del año 1997. Pero acá viene lo bueno, jóvenes. Aquí viene lo bueno, jóvenes. ¿Saben cuánto se gastó para el Final Fantasy VII Remake? Les dejo unos segundos para que adivinen. Si adivinan, los dejo que me acaricien el ganso. Mírenlo, ¿qué no es lindo? Hay cosita. Bueno, primero que para el Final Fantasy VII Remake participaron alrededor de 2.500 personas. Eso es como un 800% más de la gente que participó para el original. Y se gastaron alrededor de $150 millones. Clave roja. Por lo que entenderán que hoy en día, un juego de esos presupuestos que salga mal puede significar el cierre de un estudio. Imaginen cómo les quedó el orto a los que hicieron Forspoken, o de Callisto Protocol. O sea, es como que venga Shaquille O'Neal y te diga ¿conoces a la ardilla? La que pega con la morcilla. Y por este tipo de cosas es que las decisiones las termina tomando un directivo, seguramente con corbata y bolas diminutas, que se guía solamente por números que le dicen qué tipo de juego vende más en la época. Lo que termina derivando en más y más juegos del mismo estilo o género, miles de mundos abiertos, con toques RPG forzados, etc. O si no, algo peor, remasters, Enhanced Edition, Ultra HD Edition, hijo de tu puta madre Edition con un FPS extra, etc. No menciono remakes porque los Resident Evil nos demostraron que pueden ser una bomba y hacer a Leon más sexy que su versión original. Pero bueno, creo que se entiende la idea de lo que quiero decir. Y la verdad que si no la entienden, el problema es obviamente de ustedes, porque yo tengo gafas, lo cual me hace muy inteligente. Y volviendo al tema principal del video una vez por todas, parezco Lin distrayéndose con cada puta cosa que aparece en la pantalla. Los juegos indie son los que hoy en día nos proporcionan cosas nuevas. Y de lo nuevo es de donde salen las ideas que terminan revolucionando los videojuegos. Porque incluso los juegos AAA pueden terminar usando esas ideas o recursos sabiendo que funcionan bien ya. Un clarísimo ejemplo es el género de los roguelikes, que incluso juegos como God of War Ragnarok y The Last of Us Parte 2
Agregaron esos modos en los DLC que sacaron hace poco. Ok, el God of War tuvo un DLC y The Last of Us tuvo un remake, remaster, eso. Y aunque no pude probarlo en The Last of Us todavía, déjenme decirles que el del God of War es la mejor puta idea que pudieron haber tenido. El mejor DLC que jugué hasta la fecha, y encima gratis. No te merecemos, Santa Mónica. Este género es sin dudas un género que vino para quedarse. Claro, si sos un sádico de mierda como yo que le gusta morir y enojarse y sufrir. Pero ¿quién me quita lo pelado sexy, eh? Podríamos hablar de otro de los géneros más populares hoy en día, los Metroidvanias, que están repletos de indies. Y de hecho son de los mejores hasta ahora. ¿Quién carajos no conoce Hollow Knight? No, de verdad, ¿quién no lo conoce? ¿Cómo dijiste? ¿Que vos no lo conocés? Ok, dame un segundito. ¿Alguien más no lo conoce? Bien, eso imaginé. Sigamos. Hollow Knight es un juego que empezó en Kickstarter, en noviembre del 2014. Y para los que no sepan lo que es Kickstarter, es una plataforma en la cual los desarrolladores suben su proyecto de juego con un objetivo de recaudación. Y gente de todo el mundo puede aportar para llegar a ese objetivo. Y a modo de agradecimiento, esos desarrolladores ofrecen ciertas recompensas dependiendo de la cantidad de dinero que alguien aporta. Explicado esto, Hollow Knight empezó con un objetivo de recaudación de $35.000 y terminó juntando un monto de 57.000, desde 2.158 personas que aportaron al juego. Luego se lanzó oficialmente en el 24 de febrero de 2017 para PC, y las versiones de consola se lanzaron el año siguiente, convirtiéndose en uno de los juegos indie más vendidos de todos los tiempos, y generando una ganancia de $195.574.889 con 76 céntimos de dólar. O sea, what the fuck. Hasta a mí me costó leer ese número. Además de ser un juego que se garchó, quise decir que le hizo el amor al género Metroidvania, volviéndose un icono del mismo y dejando un piso muy elevado para los futuros juegos del estilo. O sea, miren esa cosita toda sexy y sensual. Ay, es que este video, ¿soy yo o se puso un poco hot? ¿Soy yo o hay algo creciendo dentro de mis pantalones? No, bueno, no me miren así, ¿O qué? ¿Me van a decir que no es normal tener erecciones en los videojuegos? ¿Cómo? ¿No es normal? Claro, se lo creyeron, que se me para el amigo jugando a videojuegos. Soquetes. Necesito encontrar un psicólogo urgente. Pero bueno, dejando de lado mis problemas mentales, deberíamos agradecer que existen los juegos indie. Esas personas o grupos pequeños de desarrollo que están dispuestos a probar algo diferente, a traer creatividad de nuevo a nosotros, a los que amamos los videojuegos. Agradecerles que entienden la esencia de los mismos, que un juego no es mejor por tener mejores gráficas o más FPS o ray tracing, sino que lo que los hace divertidos es otra cosa, es el hacernos sentir algo. Que ojo, que para todos ese algo puede ser diferente. Pero a lo que voy es que al fin y al cabo, es como la vida misma. Lo superficial es lindo, llamativo, y provoca un efecto wow, pero quizá dura 5 minutos. Y al final, si las cosas carecen de amor y de alma, pasan a ser solamente un cascarón vacío y aburren, como Bad Bunny. Pero bueno, como siempre me gustaría leerlos en los comentarios. Saber qué piensan ustedes de los juegos indie, cuáles fueron los que más los marcaron o les gustaron, cuánto odian a Bad Bunny. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta acá. Y si les interesa apoyarme, les agradecería que me dejen un like si les gustó el video, que lo compartan si pueden y que se suscriban. Yo por mi parte les dejo un abrazo enorme y que tengan un gran día. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.